Bienvenidos chicos a este curso de contrataciones con el Estado. Mi nombre es David Jauregui, abogado de profesión. En esta oportunidad empezaremos con la segunda parte del módulo 1. Como vimos en la clase anterior, tocamos el tema de los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado, en este caso la normativa que conlleva las contrataciones del Estado. Vimos la diferencia entre un contrato de administración pública, un contrato de privado, un acto de administración y un acto administrativo. Y por último, tocamos el tema de los principios que rigen las contrataciones. Bueno, en esta segunda parte vamos a tocar el tema de los impedimentos como postor y contratista. Vamos a ver todo el tema de la planificación, el presupuesto y el plan anual de contrataciones de cada entidad. Y por último, vamos a tener un pequeño taller en el cual voy a explicar el cómo encuentro el plan anual de contrataciones de cualquier entidad del Perú. Bien, empezamos. En este caso, vamos a empezar con el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, el TUO, el cual señala los impedimentos como postor y contratista. Bueno, en reglas generales, cualquier persona tiene derecho a contratar con el Estado. Cualquiera que puede intentar inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores, participar en un procedimiento de selección, inclusive ganar la buena pro, ejecutar, ¿por qué no?, el contrato con la entidad, y por último cobrar al Estado. Pero por un aspecto de naturaleza personal o coyuntural, la normativa ha previsto que hay personas que no pueden participar en el procedimiento de selección, por ende, no pueden contratar con el Estado, ya que se podría decir que de alguna u otra manera pueden ejercer determinada influencia en algunas entidades públicas para verse beneficiados él o ella o sus familiares, como vamos a ver más adelante. Ya que con la buena pro o alguna emisión de se pueden ver beneficiados con la buena pro en caso sea un procedimiento de selección o con alguna emisión de alguna orden de compra que pueden ser menores a 8 UIT. Por tanto, sería mejor impedir dicho derecho de contratar a estas personas. Así tenemos, como mencioné, el artículo 11 del texto único ordenado de la ley 30225, que es la Ley de Contratación del Estado, aprobada por el Decreto Supremo 82-2019, Economía y Finanzas. El artículo 11 señala que cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores, contratistas y o subcontratistas, incluso en las contrataciones a que se refiere el literal A del artículo 5, en este caso que vendría a ser las compras menores a 8 IT, eso es lo que nos refiere a ese literal A. Las siguientes personas. Tenemos como literal A, el presidente y los vicepresidentes de la República, los congresistas de la República, los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia de la República, los titulares y los miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos, en todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo y hasta 12 meses después de haber dejado el mismo. Acá una nota importante, no solamente es mientras ejercen el cargo de presidente, vicepresidente y todos los mencionados anteriormente, sino además ello, cuando dejan el cargo no pueden contratar con el Estado 12 meses posteriores al dejar el cargo. Entonces, este impedimento sería prácticamente a un nivel superior a los demás impedimentos que veremos luego, ya que abarca todo el territorio peruano. Algunas personas que tienen una jurisdicción a nivel nacional, tales como el presidente de la República, los vicepresidentes, congresistas y titulares de los órganos autónomos constitucionalmente hablando. En este caso, bueno, por ejemplo, se estaría hablando del presidente de la República, Martín Vizcarra, o el congresista, por ejemplo, José Luna Gálvez. Estas personas tienen una imposibilidad total de contratar con el Estado. Es un ámbito que abarca
por así decirlo, todo el territorio peruano. Por ello lo podría llamar un impedimento general. El literal B nos señala, es parecido también al literal A, porque nos señala a los ministros y viceministros del Estado en todo proceso de contratación, mientras ejercen el cargo. Luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste hasta 12 meses después y solo en el ámbito de su sector. En el caso del literal C, nos señala lo siguiente: los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales. En el caso de los gobernadores y vicegobernadores, el impedimento aplica para todo proceso de contratación mientras ejerzan el cargo. Luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para estos subsiste hasta 12 meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. Acá hace una diferencia con el literal A y B. En el caso de los consejeros de los gobiernos regionales, el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de haber concluido el mismo. Bueno, a ver, anteriormente se llamaban, para hacer un hincapié acá, anteriormente lo llamaban presidentes, ahora se llaman gobernadores, ¿no? Estas personas no pueden contratar en el ámbito regional donde ejercen sus funciones, ni con ninguna entidad estatal. Por ejemplo, el señor Ricardo Chavarría, quien es el gobernador regional de Lima, él no puede contratar con ninguna entidad que esté dentro de la jurisdicción regional del gobierno regional de Lima. Ojo, solamente es en el ámbito de su sector, debido a que la normativa, como ya dijimos anteriormente, entiende que este tipo de funcionarios podría tener una influencia en las entidades públicas donde ejercen sus funciones. Vamos al literal D, en el cual nos señala los jueces de las Cortes Superiores de Justicia, los alcaldes y los regidores. Tratándose de los jueces de las Cortes Superiores y de los alcaldes, el impedimento aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo. Luego de dejar el cargo, el impedimento establecido para esto subsiste hasta 12 meses después y solo en el ámbito de su competencia territorial. En el caso de los regidores, el impedimento aplica para todo proceso de contratación en el ámbito de su competencia territorial durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de haber concluido el mismo. Impedimento muy parecido a las anteriores literales, solo que ahora hablamos de un ámbito jurisdiccional, es decir, más reducido. El literal E nos señala los titulares de instituciones o de organismos públicos del Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión, según la ley especial de la materia, y los gerentes de las empresas del Estado. El impedimento, nos señala, se aplica para todo proceso de contratación durante el ejercicio del cargo, luego de culminado el mismo hasta 12 meses después, solo en la entidad a la que pertenecieron. Los directores de las empresas del Estado y los miembros de los consejos directivos de los órganos públicos del Poder Ejecutivo se encuentran impedidos en el ámbito de la entidad a la que pertenecen, mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de haber culminado el mismo. Vemos que en este caso, en literal E, se trata de un ámbito mucho más reducido, ¿no? Para recapitular más o menos, los anteriores ámbitos se trataban de lo siguiente. Como llamé al literal A y B, era un ámbito total, ¿no? El presidente, vicepresidentes, ministros. Después vimos un ámbito regional, ¿no? Como el gobernador regional de Lima. En el literal D vimos un ámbito jurisdiccional, que en este caso eran los jueces, alcaldes y regidores. En cambio aquí hablamos específicamente de la entidad donde se trabaja. ¿Cómo así? Por así decirlo, el titular de la entidad de SUNAT no podría contratar con SUNAT mientras ejerza dicho cargo. Y obviamente 12 meses después de haber culminado el mismo. El literal F nos señala los servidores públicos no comprendidos
en literal anterior y los trabajadores de las empresas del Estado, en todo proceso de contratación de la entidad a la que pertenecen, mientras ejercen su función luego de haber concluido su función y hasta 12 meses después. El impedimento se aplica para los procesos de contratación en la entidad a la que pertenecieron, siempre que por la función desempeñada dichas personas hayan tenido influencia, poder de decisión, información privilegiada referida a tales procesos o conflicto de intereses. Este impedimento complementa al anterior y hace hincapié a los servidores públicos que hayan tenido influencia, poder de decisión o información privilegiada respecto a los procedimientos de selección. Pasamos al literal G. En el proceso de contratación correspondiente a las personas naturales o jurídicas que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones. 1. Determinación de las características técnicas y o valor referencial o valor estimado. En este caso podría ser cualquier servidor público que sea partícipe como un área usuaria. Por ejemplo, en un hospital que va a convocar unos medicamentos, o sea, cualquier pastilla, paracetamol, y el área usuaria vendría a ser el doctor. En este caso, él es el que va a determinar cuáles son las características que debería tener este medicamento. Y obviamente, este doctor no podría determinar las características y crearse una empresa y poder participar en este procedimiento de selección. 2. La elaboración de documentos del procedimiento de selección. Como vamos a ver más adelante, la elaboración se da en la misma entidad, también con un servidor público que se encarga de la elaboración de dichos documentos no podría participar en esta contratación. La calificación y evaluación de ofertas. Existe un comité de selección para cada procedimiento de selección, el cual va a calificar y evaluar esas ofertas. Si yo estoy dentro de esos 3 titulares y o suplentes de este comité de selección, tampoco podría participar en los procedimientos de selección. Por último, la conformidad de los contratos derivados de dicho procedimiento, salvo en el caso de los contratos de supervisión. Tratándose de personas jurídicas, el impedimento le alcanza si la referida intervención se produce a través de personas que se vinculan a esta. Bueno, ahora vemos un nivel comparado a los demás literales, un nivel de, digamos, mucho más reducido a un proceso o un procedimiento de selección. Anteriormente se denominaban procesos de selección, ahora la normativa lo denomina procedimientos de selección. En caso sea una persona natural o jurídica y ha realizado alguna de las tareas mencionadas anteriormente, entonces no podrían participar en dicho procedimiento de selección. Bueno, ahora trataremos el tema de extensión por parentesco. Anteriormente les mencioné que tanto a las mismas personas, o sea, el presidente o vicepresidente, congresistas, jueces, etcétera, no podrían contratar con el Estado. Todos los literales que hemos mencionado anteriormente. Pero tanto ellos como sus familiares también están impedidos de contratar con el Estado. Y vamos a entrar a ver ese tema ahora. Tenemos el literal E, en el cual nos menciona que el cónyuge, conviviente o los parientes, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas señaladas en los literales precedentes, de acuerdo a los siguientes criterios. Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales A y B, el impedimento se configura respecto del mismo ámbito y por igual tiempo que los establecidos para cada una de ellas. Cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales C y D, el impedimento se configura en el ámbito de competencia territorial, mientras estas personas ejercen el cargo y hasta 12 meses después de concluido. 3. Cuando la relación existe con las personas comprendidas en el literal E, el impedimento se configura en la entidad a la que pertenecen estas personas mientras ejercen el cargo y hasta 12 meses después de concluido.
Y por último, el 4 nos señala que cuando la relación existe con las personas comprendidas en los literales F y G, el impedimento tiene el mismo alcance al referido de los citados literales. Más o menos desarrollaremos el tronco de los parientes. En el caso del presidente de la República, por ejemplo, su hijo no podría contratar con el Estado, su hermano o sus padres no podrían contratar con el Estado. En este caso, la normativa decidió no solo prohibir de contratar a ciertas autoridades públicas, sino extender a algunos parientes de ellos. Literal I, en el ámbito, nos señala, en el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participación individual o conjunta superior al 30% del capital o patrimonio social, dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. Bueno, también la normativa ha decidido prohibir a las personas jurídicas, por ello, es decir, si soy un congresista de la República y tengo el 30% del capital de una empresa, entonces dicha empresa está impedida de contratar con el Estado en su ámbito jurisdiccional, es decir, dentro de la jurisdicción donde se tenga injerencia. El literal J nos señala en el ámbito y tiempo establecido para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas sin fines de lucro, en las que aquellas participen o hayan participado como asociados o miembros de sus consejos directivos dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria del respectivo procedimiento de selección. Aquí estamos hablando de asociaciones, fundaciones y ONGs. En el supuesto anterior referimos al capital social y de empresas, pero no son las únicas que contratan con el Estado. Entonces la normativa dio cierto tipo de protección, ¿no? Para evitar la influencia indebida. El literal K nos menciona que en el ámbito y tiempo establecidos para las personas señaladas en los literales precedentes, las personas jurídicas cuyos integrantes de los órganos de administración, apoderados o representantes legales sean las referidas personas. Idéntica prohibición se extiende a las personas naturales que tengan como apoderado o representantes a las citadas empresas. Las personas mencionadas en los literales anteriores que hayan integrado órganos de administración de determinadas personas jurídicas, es decir, apoderados, representantes legales. En esos casos, dichas empresas no podrían participar en los procedimientos de selección. Es decir, un congresista no es, en el literal anterior vimos que tendría que ser necesariamente, tendría que tener el 30% como mínimo del capital social de esa empresa, de un congresista X. Entonces, en este literal, no solamente basta con que tenga el 30%. Un congresista puede formar una empresa y pone de titular a su amigo, y su amigo tiene el 100% del capital social. Entonces no cumpliría con el impedimento del literal anterior. Pero resulta que en esta empresa el apoderado o el representante legal es este congresista. Entonces esto es lo que nos señala este literal, que no necesariamente tiene que tener el 30% del capital social, sino basta con que forme parte del órgano de administración de esta empresa, para que dicha empresa esté impedida de contratar con el Estado. En todo proceso de contratación, el literal L, en todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado. En el ámbito de sancionados, ya nos vamos a un tema de inhabilitados. En este caso, el ámbito de sancionados, en este caso es el organismo encargado de sancionar es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Luego de realizar todo el procedimiento administrativo sancionador por algunas causales señaladas en la ley, ya sea, por ejemplo, un postor que presenta documentos inexactos o presenta documentos falsos, o le resuelven el contrato por culpa del contratista, etcétera, etcétera. El Tribunal de Contrataciones se encarga de seguir todo el procedimiento administrativo sancionador
Y si dicha resolución culmina con una inhabilitación temporal de X meses o una inhabilitación definitiva, esta empresa estaría impedida de contratar con el Estado. Bueno, el literal M no señala en todo proceso de contratación las personas condenadas en el país o el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en estos casos hayan sido cometidos en otros países. El impedimento se extiende a las personas que directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Necesariamente, bueno, todas las personas que tengan sentencia tanto en el país como en el extranjero, consentida. Es decir, luego de haber realizado la primera o segunda resolución o haber apelado o algo, esta quedó consentida. El literal N. En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que hubiesen sido condenadas en el país o en el extranjero mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimiento de selección o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países. O 2, directamente o a través de sus representantes hubiesen admitido y o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente. Tratándose de consorcios, el impedimento se extiende a los representantes legales o personas vinculadas a cualquiera de los integrantes del consorcio. Como vamos a ver más adelante en este curso, en el tema de consorcios, los procedimientos administrativos sancionadores siempre persiguen a todos los integrantes del consorcio, si es que han presentado algún documento falso o si están algunas causales de las infracciones y sanciones reguladas en la ley. Este procedimiento se realiza contra el consorcio, no contra una empresa o X empresa, con todas las empresas que forman parte del consorcio. Se va a tener que individualizar la sanción, de ser el caso, si es que concurren o presentan en el procedimiento de sancionador, una de ellas presenta algunas pruebas que conlleven a esta individualización de la sanción o de culpa. El literal O, en todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas a través de las cuales, por razón de las personas que las representan, las constituyen o participan en su accionariado o cualquier otra circunstancia comprobable, se determine que son continuación, derivación, sucesión o testaferro de otra persona impedida o inhabilitada, o que de alguna manera ésta posee su control efectivo, independientemente de la forma jurídica empleada para eludir dicha restricción, tales como fusión, escisión, reorganización, transformación o similares. Cuando se fusiona, en este caso anteriormente, en un par de años, o un año se vio bastante estos casos de sacada de vuelta la ley, como se dice, porque una empresa que va a ser sancionada o que ya fue sancionada, se fusionaba con otra empresa que estaba, entre comillas, limpia, y podían sacar la vuelta a la ley y postulaban o participaban en el procedimiento de selección con esta nueva empresa. Bueno, cuando se fusionan para evitar una sanción o el impedimento, o se reorganizan o transforman en otra para evitar el impedimento. Esto se creó porque anteriormente las personas jurídicas buscaban, como mencioné, mediante figuras legales, se salían válidamente del impedimento. El literal P. En un mismo procedimiento de selección, las personas naturales o jurídicas que pertenezcan a un mismo grupo económico, conforme se define en el reglamento. El grupo económico dentro de una empresa tiene varias razones sociales o varias, por así decirlo, varias sedes, pero todas pertenecen a un
a un grupo, a un mismo grupo económico, ¿no? Y si es que una de ellas está sancionada o, 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 o ha sido transformada o reorganizada, también les llega este impedimento. El literal Q, en todo proceso de contratación, las personas inscritas en el registro de deudores de reparaciones civiles, sea en nombre propio o a través de persona jurídica, en la que sea accionista u otro similar, con excepción de las empresas que cotizan acciones en bolsa. Asimismo, las personas inscritas en el Registro Nacional de Abogados sancionados por mala práctica profesional y en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por el tiempo que establezca la ley de la materia, así como en todos los otros registros creados por ley que implican contratar con el Estado. Acá la ley abarca todas las personas que han sido de alguna u otra manera sancionadas o que figuren en algún registro mencionado anteriormente. En el caso de los, por ejemplo, abogados por mala praxis, luego de un procedimiento de ética, por así decirlo, de algún abogado que ha incurrido en alguna mala praxis y su colegio de abogados lo sanciona, entonces este colegio de abogados está en la obligación de registrar esa sanción para dicho abogado para poder verificar en el Registro Nacional de Abogados su nombre y verificar que esta persona se encuentra impedida de contratar con el Estado. El literal R, las personas jurídicas nacionales o extranjeras que hubiesen efectuado aportes a organizaciones políticas durante un proceso electoral por todo el periodo de gobierno representativo y dentro de la circunscripción en el cual la organización política beneficiada con el aporte ganó el proceso electoral que corresponda. Bueno, anteriormente hemos visto hace un par de años toda la corrupción que se vino realizando con una empresa constructora muy conocida. Es un claro ejemplo. El literal S, en todo proceso de contratación y siempre que cuenten con el mismo objeto social, las personas jurídicas cuyos integrantes formen o hayan formado parte en la fecha en la que se cometió la infracción de personas jurídicas que se encuentran sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección para contratar con el Estado. A ver, un ejemplo podríamos poner a la señora Juanita, que abre una empresa con su prima y aparte tiene una empresa ella misma, donde es 100% su capital social. Entonces, la empresa con su prima participa en un procedimiento de selección, pero ganan luego de las verificaciones posteriores que realizan a los documentos en su propuesta técnica y económica, la entidad verifica que han presentado documentos falsos. Entonces se sigue, como se mencionó, el tribunal sigue este procedimiento administrativo sancionador y termina finalmente sancionando a esta empresa por 5 años para contratar con el Estado. Entonces, la propia empresa de esta señora, como la empresa con su prima está sancionada, ella quiere participar con su propia empresa. Entonces, este literal también alude a dicha impedimento, porque no podría participar esta señora con su propia empresa porque es parte de otra empresa jurídica que está actualmente sancionada para contratar con el Estado. El literal T, en todo proceso de contratación, las personas naturales o jurídicas que se encuentren comprendidas en las listas de organismos multilaterales de personas y empresas no elegibles para ser contratadas. Bueno, con ello culminamos el tema de los impedimentos regulados en el artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. Ahora vamos a pasar al tema de la planificación, presupuesto y plan anual. Para recapitular un poco y más o menos se ubiquen en la etapa en la que actualmente vamos a empezar, las fases de las contrataciones con el Estado
en su mayoría, los autores y los profesionales en el ámbito de contrataciones con el Estado, tenemos tres principales fases, algunos la dividen en cuatro, pero en su mayoría son tres las principales fases en las contrataciones del Estado, que son, tenemos las actuaciones preparatorias, que por así decirlo son todas las actuaciones que se realiza dentro de la entidad. Aún no salen publicadas absolutamente nada en el SEACE. Todas las coordinaciones, todas las aprobaciones y todas las directivas, todo se realiza dentro de la entidad. Tenemos el proceso de selección. Bueno, la actuación preparatoria empieza con el requerimiento del área usuaria y culmina con la publicación del procedimiento de selección en el SEACE. Antes de esta publicación en el SEACE, todos esos procedimientos que ha realizado la entidad pertenecen a esta actuación preparatoria. Luego de esta actuación preparatoria, cuando las bases son publicadas en el SEACE y se realiza la convocatoria de un procedimiento de selección, pasamos a la etapa de proceso de selección, que viene a ser desde la convocatoria del procedimiento de selección en el SEACE hasta que se otorga la buena pro. Todos estos procedimientos y pasos vamos a verlo más adelante. Cuando culmina la buena pro, bueno, podría haber alguna apelación que también se registra en el SEACE, algunos contratos de compras menores a 8 UIT que también se registran en el SEACE. Toda la parte del SEACE la vamos a ver en un taller también, cómo buscar procedimientos de selección y todo ello, más adelante. Y este procedimiento de selección, digamos, es toda la vida que tiene una convocatoria en el SEACE, hasta que culmina y hasta que debemos de saber quién ganó ese procedimiento de selección y hasta tener el contrato que ha realizado la entidad con este ganador de buena pro. Y por último tenemos la fase de ejecución contractual, que es la fase donde a partir de la buena pro ya culminó, se registró en el SEACE, se firmó el contrato y empieza la etapa de ejecución contractual, que empieza con la suscripción del contrato entre la entidad y el ganador de la buena pro, y culmina esta fase con el pago, es decir, con la conformidad del servicio, del bien o servicio u obra, y finalmente pago al contratista. En esta primera etapa vamos a ver el tema del plan anual de contrataciones, es decir, estamos aún en las actuaciones preparatorias. La correcta elaboración del plan anual de contrataciones es digamos, el primer eslabón de una cadena de actuaciones realizadas por las distintas entidades estatales tendientes a una eficiente administración de sus recursos. ¿Cuál es la definición de un plan del plan anual de contratación? Vendría a ser un documento es un instrumento de gestión para planificar, ejecutar y evaluar las contrataciones, el cual se articula con el plan operativo institucional y el presupuesto, el PIE, el presupuesto institucional de la entidad. Ahora con las modificaciones que ha tenido la normativa de contratación del Estado, ahora es el Sistema Nacional de Abastecimiento quien emite las reglas para formular el plan anual de contratación. Antes las emitía el OCE. El tema de formulación y contenido. Esta formulación y contenido del PAC lo tenemos regulado en el artículo 15 del texto único ordenado de la Ley 30225, Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo 82-2019, Economía y Finanzas. ¿Qué nos señala este artículo 15? Nos señala que teniendo en cuenta la etapa de formulación y programación presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada entidad debe programar en el cuadro de necesidades
los requerimientos de bienes y servicios y obras necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo Institucional con la finalidad de elaborar el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones que se apruebe debe prever las contrataciones de bienes, servicios y obras cubiertas con el presupuesto institucional de apertura, con independencia de que se sujeten al ámbito de aplicación de la presente norma o no, y de la fuente de financiamiento. El Plan Anual de Contrataciones se publica, como mencioné, en el CAC y en el portal institucional de la respectiva entidad. Las actuaciones preparatorias, el área, antes de ver el contenido mínimo del PAC, vamos a ver cómo se figura este requerimiento. ¿Quién elabora este requerimiento del Plan Anual de Contrataciones? Es el área usuaria. Según el artículo 16, señala que el área usuaria requiere los bienes, servicios u obras a contratar, y siendo responsable de formular las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, respectivamente, así como los requisitos de calificación, además de justificar la finalidad pública de la contratación. Los bienes, servicios u obras que se requieran deben estar orientados al cumplimiento de las funciones de la entidad. Para hacer un hincapié acá, lo que he mencionado, mencioné anteriormente, y voy a hacer la diferencia entre especificaciones técnicas, términos de referencia y el expediente técnico. Vemos que las especificaciones técnicas se realizan para la contratación de bienes. ¿Okay? Los términos de referencia se realizan para la contratación de servicios y consultorías en general. Y por último, el expediente técnico es para la convocatoria de obras. Bien, las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben formularse en forma objetiva y precisa por el área usuaria. Alternativamente, pueden ser formulados por el órgano a cargo de las contrataciones y aprobados por el área usuaria. Dichas especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico deben proporcionar acceso al proceso de contratación en condiciones de igualdad y no tienen por efecto la creación de obstáculos ni direccionamiento que perjudiquen la competencia en el mismo, salvo las excepciones previstas en el reglamento. En el requerimiento no se hace referencia a una fabricación o una procedencia determinada o a un procedimiento concreto que caracterice a los bienes o servicios ofrecidos por un proveedor determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados con la finalidad de favorecer o descartar ciertos proveedores o ciertos productos. Es decir, el área usuaria va a requerir las necesidades que va a tener el siguiente año fiscal. Papel bond, de repente alguna, bueno, papel bond, vamos a ver más adelante cuáles son las excepciones. Papel bond no podría estar dentro de los requerimientos porque es lo realizan a través de Perú Compras. Otro bien o servicios que requieran algunas capacitaciones para su personal, etc. Y no puede hacer mención a ninguna marca, producto o servicio, salvo las contrataciones, salvo excepciones que figuren en el reglamento, y en el reglamento figuran las contrataciones directas. Si están dentro de alguna de esas causales de una contratación directa, sí podría hacer mención alguna empresa en sí. De lo contrario, no podría poner en su requerimiento, deseo el servicio de fulanito de tal. ¿Por qué? Porque, no sé, es mi primo o X cosa. Entonces estaría contraviniendo, como vimos en la primera clase, a los principios de contratación del Estado. ¿Y qué principio estaría contraviniendo? A la libre concurrencia, a la igualdad de trato, por así decirlo. Por ello, nos señala que no pueden también hacer mención a marcas, patentes o tipos o un origen de producción determinados con la finalidad de favorecer o de descartar a ciertos proveedores o ciertos productos. Bueno, en conclusión de esta primera etapa es que el área usuaria programa sus requerimientos adjuntando una descripción en general de lo que se va a contratar. Antes de formular este requerimiento, y acá iba el tema del papel bond, verifica si este se encuentra definido en una ficha de homologación en el listado de bienes y servicios comunes.
En este listado se encontraría el tema del papel BON, que lo tienen que convocar necesariamente a través de Perú Compras o en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Para consultoría y ejecución de obras se incluyen obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación. Entonces, el tema de la homologación de requerimientos. Los ministerios están facultados para uniformizar los requerimientos en el ámbito de sus competencias a través de un proceso de homologación, debiendo elaborar y actualizar su plan de homologación de requerimientos conforme a las disposiciones establecidas por la Central de Compras Públicas Perú Compras. Una vez aprobadas las fichas de homologación, deben ser utilizadas por las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la ley. Ahora sí, pasemos al tema del contenido del Plan Anual de Contrataciones. Les voy a mencionar lo que señala la directiva del OCE respecto al Plan Anual de Contrataciones y su contenido mínimo. Todos los procedimientos de selección que se convocarán durante el correspondiente ejercicio, incluyendo el detalle de los ítems en el caso de procedimientos según relación de ítems. También debe contener los procedimientos de selección que serán realizados por otras entidades mediante el desarrollo de compras corporativas o el encargo de procedimiento de selección, considerando que también pueden incorporarse en las compras corporativas los requerimientos de las entidades cuyos montos estimados no superen las 8 UIT. Estas contrataciones deberán estar incluidas en el PAC de cada entidad participante. También tenemos los procedimientos de elección que no fueron convocados el año anterior, las contrataciones previstas en el literal F del artículo 4 de la ley, así como los literales D, E y F del numeral 5.1 del artículo 5 de la ley. Asimismo, deben incluirse contrataciones que se realicen en el marco de los convenios de colaboración u otras de naturaleza análoga. Las contrataciones de bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco. También deben contener las contrataciones que se sujeten a regímenes especiales creados de acuerdo a ley. Más o menos este es el contenido en un plano general de lo que tendría que contener el plan anual de contrataciones. Pasemos al tema del valor referencial y valor estimado. La entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial en el caso de ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente norma y el tipo de procedimiento de selección en los casos que correspondan, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización. ¿En qué nos va a servir este valor referencial y valor estimado? Principalmente, la razón principal de esto es que respecto al valor referencial o al valor estimado, vamos a tener una referencia de qué tipo de procedimiento de selección tiene que convocar la entidad. Esto lo vamos a ver más adelante en el tema de tipos de procedimiento de selección, porque cada tipo tiene un rango de montos, por así decirlo. Entonces, tenemos que tener primero el estudio de mercado, es decir, yo voy a requerir servicios para capacitar a 20 personas de un X tema. Entonces salgo al mercado a preguntar a estudios jurídicos o dependiendo del servicio que contratar a diferentes empresas, cotizaciones. O por internet, por páginas web o catálogos, o también el estudio de mercado se realiza con procedimientos que ya han sido concluidos. Es decir, el año pasado tuve un servicio similar al que requiero hoy, entonces más o menos tengo una referencia de cuánto me costó el servicio. Respecto a ese monto, un valor estimado, voy a tener que saber y poner en el estudio de mercado para, depende de eso, voy a convocar el tipo de procedimiento de selección, ya sea una adjudicación simplificada, una licitación pública, y va a depender del monto de este valor referencial o valor estimado. Por eso es muy importante que la entidad realice este estudio de mercado antes de aprobar el PAC. La certificación presupuestaria.
Eh, para convocar algún procedimiento de selección, es requisito para convocar es un requisito esta certificación presupuestaria es para convocar un procedimiento de selección, bajo sanción de nulidad, nos dice la normativa. Contar con la certificación de crédito presupuestario de conformidad con las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Público. El tema de fraccionamiento. Toda entidad pública que va a convocar a un procedimiento de selección está prohibida de fraccionar. Nos señala el artículo 20 de la ley, se encuentra prohibido fraccionar la contratación de bienes, servicios u obras con la finalidad de evitar el tipo de procedimiento de selección que corresponda según la necesidad anual. De dividir la contratación a través de realización de 2 o más procedimientos de selección, de evadir la aplicación de la presente norma y o su reglamento para dar lugar a contrataciones iguales o inferiores a 8 IT. ¿Qué nos quiere decir la normativa respecto al fraccionamiento? Un hospital que va a requerir medicamentos para todo el año y por el monto a convocar se da cuenta que su valor referencial es de 50.000 soles, ¿no? Pero no quiere realizar un procedimiento de selección por X motivos. Entonces lo que hace es convoca o emite órdenes de compra a una cierta empresa y emite órdenes de compra, por así decirlo, unas 7 u 8 órdenes de compra por 10.000 soles cada uno o por 5.000 soles cada uno, para irse a un procedimiento de selección, porque por ejemplo 40.000 o 50.000 soles sería necesariamente convocar un procedimiento de selección a través de SEACE y el tipo sería una adjudicación simplificada, 50.000 soles. Para evitar eso, la entidad se quiere ahorrar evitar la fatiga y fracciona. Lo divide estos medicamentos en 7 u 8 órdenes de compra menores a 8 UIT y empieza simplemente a comprar o emitir la orden de compra directamente a empresa. Entonces, este tipo de actuar está prohibido según la normativa. Y por último, tenemos la aprobación del PAC, que como mencioné, es aprobado por el titular de la entidad o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA, es decir, el presupuesto institucional de apertura. Esta facultad se encuentra en la quinta disposición complementaria transitoria de la normativa, de la ley. Bueno, y por último, vamos a tener un pequeño taller práctico en encontrar un presupuesto anual en una entidad pública. A ver, vamos a pasar al tema de Google. Permítame un momento. A ver, si yo soy persona jurídica y voy a querer venderle al Estado unos bienes, por así decirlo, no sé, ya sea, o servicios, que también brindo algún servicio, voy a requerir o necesariamente podría tener como un arma saber qué es lo que ha convocado. Bueno, y tengo, digamos, algunas entidades del Estado que podría vender o cómo saber si mi bien o servicio, por qué entidad del Estado es requerido con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, en cualquier empresa que formamos, siempre realizamos este tema del estudio de mercado, las ventajas, las dificultades que podría tener mi empresa. Y para la ayuda de esto, podríamos utilizar este medio de saber, por ejemplo, si vendo bienes, ¿qué entidad del Estado compra mis bienes?
con qué frecuencia, con qué monto está la competencia, en qué mes aproximadamente va a sacar el, el ministerio este bien, va a convocar, o el año pasado ha convocado el bien que que yo quiero vender, y el anteaño pasado, y así sucesivamente. Entonces puedo ver que 5 años seguidos viene convocando este bien, puedo hacerle seguimiento. Más adelante vamos a ver el tema del procedimiento de selección y los históricos. Con ello también puedo ver, juntar con este plan anual de contrataciones. Luego el otro taller vemos que, en el otro taller vamos a ver el histórico, a qué precio ha ganado la competencia, y con ello tener una referencia antes de entrar a vender al Estado. Porque si bien es cierto, es un margen, es un buen margen de ganancia que te da la entidad del Estado, porque un 70 a 80% del recurso público es gastado en bienes, servicios u obras para el Estado. Pero también es tienes que ver muchos detalles acá. El tema del procedimiento sancionador, por ahí el tema de la participación en consorcio, el tema de los pagos, el tema de tener una buena propuesta técnica y económica para participar, saber qué precios tiene tu competencia, saber cuáles son los planes anuales de las entidades. Bueno, sin más preámbulo, el tema que nos va a ayudar bastante, uno de las primeras armas que deberíamos tener para, si queremos venderle al Estado, es el Plan Anual de Contrataciones. Ponemos en Google OCE SEACE para que nos direccione directamente al link del SEACE en sí. Tenemos acá el portal SEACE y vamos acá en la búsqueda de Plan Anual de Contrataciones. Mientras vas buscando, vamos a ver algún RUC de alguna entidad. Tenemos nos arroja esta página en la cual vamos a ver qué buscamos. Ministerio de Economía y Finanzas, el RUC. Acá podemos buscar cualquier RUC de cualquier entidad del Estado. Y, como mencioné anteriormente, todas las entidades están obligadas a registrar en el SEACE su plan anual de contrataciones. Entonces ponemos acá en la lupa y pegamos el RUC del Ministerio de Economía y Finanzas. Podemos buscar, le damos acá en el check y vemos que ya nos arroja el tema del Ministerio de Economía y Finanzas. En la parte del año, vamos a ver el del 2019 y ponemos buscar. Como vemos, acá están los detalles, las resoluciones editoriales mediante el cual se aprobó o modificó el PAC, algunos indicadores, y acá vemos los montos y los tipos de procedimiento de selección que ha usado el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar los procedimientos de selección. Vemos que han convocado en el 2019 10 contrataciones directas. Esos son los tipos de procedimiento de selección, que lo vamos a ver en unas clases posteriores. 3 licitaciones públicas, cuánto ha gastado. Adjudicaciones simplificadas, 35. Compras por catálogo, convenio marco 10. Contratación internacional 2. Régimen especial, subastas inversas 1. Los montos que tiene la entidad para gastar. Y con esto ver todos los detalles, ¿no? En el año 2018, de la misma manera, las resoluciones con el cual se aprueba el plan anual de contrataciones. Esto también, para revisar también en más detalle
El PAC también lo pueden verificar en la página web de cada entidad. Y los detalles de los procedimientos de selección que ha convocado en el año 2018 el Ministerio de Economía Nacional. Bien. Entonces, con esto, con este plan, con este taller, culminaríamos el tema de la clase del día de hoy. Permítame ver si es que hay alguna pregunta o observación. Para cualquier duda, estos son mis datos. En el Facebook, David Jauregui, mi número de celular, 9928-30-300. Y les dejo mi correo electrónico para alguna duda o asesoría que pudieran tener. El correo electrónico de davidjj89@gmail.com. Permítame unos minutos que tengo que ver si es que hay alguna pregunta o han hecho alguna pregunta respecto a la clase. Bueno, no tenemos ninguna pregunta respecto a la clase del día de hoy. Bueno, con eso culminaríamos la clase del día de hoy y quedaría pendiente el tema capítulo número 2. Muchas gracias por todo. Buen día.